Hola chicos, mi nombre es Nicole Julia Garcés Robles del grado 11B de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, Chaparral, Tolima. El día de hoy les voy a presentar un análisis literario sobre la obra La triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez. Bien, primero iniciaré contando un poco sobre el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? Fue un fenómeno cultural, social y literario editorial que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de jóvenes hicieron boom en toda Latinoamérica y en todo el mundo, o sea, se empezaron a reconocer. Entonces, uno de estos jóvenes fue Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y pues de quien le venimos a hablar hoy, Gabriel García Márquez. Bien, este análisis literario consta de semántica, pragmática, textualidad, inferencias, sintaxis, crítica y por último va a haber una memoria de Gabriel García Márquez. Bueno chicos, iniciamos con la semántica. La semántica es el resumen de la historia. La historia inicia contando que Cándida Heréndida era una niña de 14 años, la cual hacía todos los oficios y tareas del hogar a su abuela. Barría, trapeaba, cocinaba, planchaba, limpiaba, quitaba, traía. La abuela era tan gorda, tan gigante, que no se podía caminar por sí misma. Necesitaba la ayuda de su nieta o la ayuda de un bastón. Bien, una noche Candy Herendia terminó tan cansada de todas las tareas diarias que simplemente puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Pero resulta que en la ventana se abrió por un fuerte viento y el candelabro se cayó y se empezó a incendiar toda la casa. Entonces pues al final la casa quedó en cenizas y la abuela mira a su nieta e irónicamente le dice: ay, querida nieta, no te va a alcanzar toda la vida para, para pagarme este pequeño percance. Imagínese. Pero bueno. Entonces lo primero que hizo la abuela fue llevar a Heréndida al tendero. El tendero era reconocido por ser un viejo viudo que pagaba por la virginidad. Entonces le dio 220 pesos a la abuela Heréndida por la virginidad de Heréndida. Y algo de comer, unas cosas para comer. Bueno, después de ahí se instalaron en el desierto con una carpa y la abuela empezó a prostituir a su nieta para que así le pagara la deuda de lo que se quemó en la mansión. Sin embargo, no se quemaron todas las cosas, ¿no? Quedaron un piano, los ataúdes donde estaban las cenizas de el hijo de la abuela y el marido. El hijo, pues obviamente el papá de Heréndida. Bueno, la vaina es que en una de esos hombres estaba Ulises, un joven. El papá Ulises tenía un cultivo de naranjas, pero a cada naranja le regaba un diamante. Entonces cada naranja valía 50.000 pesos. Prácticamente eran naranjas de contrabando. Bueno, Ulises se enamoró de Heréndida y Heréndida se enamoró de Ulises. Entonces le pide que mate a la abuela porque se iban a escapar, pero Heréndida dice que la abuela predice el futuro con los sueños y le dio miedo. Entonces simplemente le iban a matar. Ulises primero cogió un veneno para ratas entero, o sea, el tarro completo de veneno para ratas, y lo combinó con nata de leche y una mermelada de mora o de fresa. Y lo puso en el pastel, en la torta que la abuela Heréndida iba a comerse.
se lo comió todo y aún así la abuela no se murió. Entonces, el segundo intento de muerte, Ulises no se iba a dar por vencido porque pues amaba mucho a Heréndida. Fue colocar una dinamita en el piano y explotarlo cuando la abuela se fuera a dormir, cuando estuviese cerca. Bueno, la vaina es que eso explotó y cuando Heréndida a la mañana siguiente vio que la abuela solo tenía quemaduras en el pecho y unas esquirlas en los hombros, tampoco la mató la dinamita. Ese piano salió volando, o sea, se deshizo totalmente, pero no mataron a la abuela. Al final, como último recurso, Ulises coge un cuchillo y apuñala a la abuela. Apenas la apuñala, sale una sangre color verde verde viscoso. Y ahí, con la abuela empieza a luchar contra Ulises. Y Ulises, pues, la abuela lo tira por allá, le pega, y Ulises a defenderse y apuñalarla otra vez. Mientras que ellos dos peleaban, Heréndida estaba sorprendida y cogió un chaleco de oro. Y al ver la abuela sangrando y que pues se le iban a matar, se asustó o pues no sé qué le dio y empezó a correr. Y Ulises pues al final le pegó la última puñalada en el estómago y le metió dinamita en el vientre pues prendida, ¿no? Entonces cuando explotó, como un polvo verde, salió volando. Y cuando Ulises se percató que Heréndida no estaba, pues salió a llamarla. Pero Heréndida no le puso cuidado, siguió corriendo y corriendo y corriendo hasta que se vio un punto por allá en el desierto y pues nadie más supo de Heréndida. Y Ulises se quedó ahí solo. Fin. Bien, vamos con la pragmática. La pragmática es la enseñanza de la obra. La enseñanza de la obra es la importancia de la familia, la importancia de cuidar, valorar y atesorar a los niños que componen esta familia. Todos sabemos que pues, los niños son el futuro. Entonces, al criarlos, al demostrarle valores, amor, comprensión, ternura, respeto, entonces ellos lo van a ver reflejados en el futuro, ¿sí? Cuando ya sean adolescentes, adultos. Prácticamente no debemos de hacer lo que hizo la abuela de Heréndida, porque pues esto crea patrones y demás. Textualidad. La textualidad es coger una frase del libro y explicarla. Bien, la frase que yo cogí fue: sus recuerdos eran tan antiguos que no existían suficientes discos viejos para removerlos. Bien, y esta frase significa que la abuela había vivido tanto, había tenido tanta historia, tanto había vivido, entonces todo eso lo tenía guardado en su mente, toda su juventud, su adolescencia, su niñez, y no había absolutamente nada que le removiera eso. Tenía todo su pasado, lo que era ahora en la mente, y no había absolutamente nada que pudiera contra eso. Bueno, vamos con las inferencias. Como bien sabemos, las inferencias es extraer, es inferir sobre el texto hacia la vida real. Bien, del texto la increíble y triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada, podemos inferir que aún en el siglo XXI se vive la prostitución, la trata de personas o de blancas, la violación a los derechos de los niños, tanto laborales como lo son violaciones, maltratos, malos padres, bueno, etcétera. Todo esto se vive. Esa es otra de las problemáticas
mayoritariamente de los niños de hoy en día, que se prestan, se alquilan como si fueran objetos, cosas, a los mendigos para que así a las personas les den más pesar y, y pues den más dinero, ¿sí? Porque pues lamentablemente la mendicidad se ha vuelto un negocio. Resulta que estos niños, para que se queden quietos y no hagan ningún tipo de denuncia o pidan ayuda, los drogan y los dejan ahí sentados o muchas veces los duermen para causar más lástima y que así les den más dinero. Vamos a continuar con la sintaxis de la obra. Bueno, resulta que esta obra cuenta con una serie de cuentos que pues inicialmente aparecen en la obra, ¿sí? Y al final ya aparece la historia de la increíble triste historia de Candida Herencia o Bella Desalmada. Bien, en estos cuentos muchas veces inicia con el futuro y se devuelven, con el presente, perdón, y se devuelven al pasado y de nuevo hacia el presente, o sea, no tienen una linealidad. Eh, en, y en los cuentos próximos se encuentran partes del primer cuento. O sea, van conectados los unos con los otros, pero dentro del cuento no hay una linealidad. Pero en la historia en general sí la hay. Bueno, como por último, vamos con la crítica personal. En mi opinión, es una obra muy entretenida, pero pues a la vez es una historia triste, escalofriante y muy cruel. Porque es que una abuela prostituya a su nieta para que le pague una deuda que nunca va a terminar de pagar, realmente es algo escalofriante y siniestro. En esta obra se puede reflejar lo que es el amor, el sufrimiento y el desencanto con un toque de un realismo mágico. Es algo que solo la pluma de Gabriel García Márquez puede convertirse en una magnífica narración. Sin embargo, la historia me pareció un poco inconclusa, puesto que no cuenta lo que le ocurrió a Heréndida. Solamente huir y dejar abandonado a quien logró salvarla de este sufrimiento eterno. Entonces me pareció inconclusa. Además, una persona normal hubiese muerto simplemente con el veneno para ratas. En la cantidad que se lo dio Luises, no importa si es fuerte, grande, dura, fría, no importa cómo sea. Con el primer intento lo hubiesen matado. Entonces, por una parte me pareció la redacción magnífica, pero por otra me pareció pues ya un poco inconclusa.